¿Te gustaría trabajar la creatividad a través del dibujo? ¿Te gustaría ilustrar tus materiales con dibujos realizados por ti? ¿O poder realizarlos de forma colaborativa con tu equipo o tu alumnado? Incorporar esos dibujos a tus documentos y que los cambios que realices en el dibujo se actualicen en el documento. Pues con Google Dibujo podrás hacerlo y compartirlo fácilmente. Google Dibujos es una aplicación integrada en el Drive con la que podemos realizar dibujos e infografías para ilustrar nuestros materiales y trabajar de forma colaborativa con otras personas. Aunque podemos acceder a la aplicación tanto desde un ordenador como desde la tableta o el móvil, por el momento solo podremos crear dibujos desde el ordenador, ya que desde dispositivos móviles solo podemos acceder a través del Drive para ver los dibujos que hayamos creado. De forma que, para utilizar esta aplicación solo necesitas un ordenador, conexión a Internet y una cuenta de Gmail. Veamos cómo utilizarla y algunos ejemplos de uso. Lo primero es acceder a nuestro correo de Gmail. Una vez en él, accedemos al Drive. Pulsamos en Nuevo, Más y seleccionamos Dibujos de Google. Se abre la aplicación que presenta una interfaz muy similar al resto de aplicaciones de Google. Vayamos preparando el documento al tiempo que vemos la estructura de la aplicación. Lo primero que aparece es el espacio para indicar el nombre del documento. Lo escribimos. Por ejemplo, voy a poner árboles y pulso Intro para confirmar. Desde el icono de la carpeta que aparece al lado, podremos organizar este documento dentro de nuestro Drive, indicando la carpeta en la que queremos que se guarde o creando una nueva carpeta. Seleccionamos el lugar donde queremos guardar el dibujo que vamos a crear y pulsamos Mover. A continuación, al igual que en el resto de aplicaciones de Google, aparece la barra con los menús habituales, Archivo, Editar, Ver, Insertar, Formato, Organizar, Herramientas y Ayuda. El acceso a las versiones guardadas del documento, en el que de momento no hay nada porque solo hemos guardado su nombre. La barra con las herramientas más utilizadas durante la edición de dibujos, donde tenemos Deshacer, Rehacer, Imprimir, Copiar formato, Zoom, Seleccionar, Línea, Formas, Cuadro de texto y Añadir comentario. Y la zona de trabajo con la página en la que realizaremos el dibujo. Bien, antes de comenzar a dibujar, conviene que ajustemos las dimensiones de la página según las características de nuestro dibujo. Para hacerlo, desde el menú Archivo seleccionamos Configuración de página y podemos elegir uno de los formatos predeterminados o seleccionar Personalizado para indicar tanto el ancho y alto de nuestro dibujo como la unidad de medida. En mi caso, voy a seleccionar uno de los formatos predeterminados y pulso Aplicar. Si se fijan, el fondo de la página es una cuadrícula, lo que significa que no tiene aplicado ningún color. Si queremos que nuestro dibujo tenga un fondo transparente, lo dejamos así. Pero si quisiéramos que tuviera un determinado color, entonces hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre la página. Seleccionamos Fondo y podemos aplicar un color sólido o un gradiente. Además, en ambos casos, desde el más, podemos personalizar el color, introduciendo su valor hexadecimal o moviendo estos tiradores para localizar el color exacto que queremos. Y desde el último tirador podemos ajustar la transparencia del color si nos interesara. Si quieren utilizar una paleta de colores armoniosa, pueden utilizar alguna aplicación como Adobe Color. En la descripción del vídeo les dejo un enlace a un tutorial en el que pueden ver cómo utilizarla. Pues en mi caso voy a dejarlo como estaba, así que pulso Cancelar. Para realizar dibujos a mano, tenemos que utilizar el tipo de línea adecuado a lo que queremos dibujar. Así que, desde la barra de herramientas, vamos a seleccionar la pestaña
que aparece al lado de la línea para ver los tipos que tenemos. Los 4 primeros tipos son conectores, es decir, son líneas que se conectan a otros elementos de forma que, al mover esos elementos, las líneas se mueven con ellos. Se lo voy a mostrar para que vean a lo que me refiero. Por ejemplo, voy a insertar 2 cuadrados y voy a trazar un conector tipo flecha entre ellos. Si se fijan, cuando me aproximo a cada uno de los cuadrados se activan unos tiradores. Pues bien, si trazo la flecha desde esos puntos, quedará conectada a los cuadrados y al moverlos se moverá con ellos. Entonces, si quisiéramos crear un esquema o un mapa mental, ese sería el tipo de líneas que tendríamos que utilizar. En este tutorial, como lo que quiero mostrarles es la forma de realizar dibujos a mano, vamos a centrarnos en los siguientes tipos. Así que voy a eliminar lo que he creado para continuar con el tutorial. Los 3 últimos tipos de líneas son los que nos van a permitir realizar dibujos a mano y podemos optar por elegir entre curva, polilínea y a mano alzada. Veamos con un ejemplo cómo se usan y sus características. Voy a comenzar por la línea a mano alzada. Al seleccionarla, el cursor cambia de aspecto. Ahora es una cruz. Y lo que tenemos que hacer es clic con el botón izquierdo del ratón sobre la página y, manteniéndolo pulsado, movernos para realizar el dibujo que queramos. Para terminar, soltamos el botón izquierdo del ratón. Si se fijan, en este momento el cursor sigue teniendo el aspecto de cruz, lo que significa que tenemos seleccionado algún tipo de línea para dibujar. Si queremos seguir dibujando otro elemento, seguiríamos el mismo procedimiento. Clic con el botón izquierdo del ratón sobre la página y, manteniéndolo pulsado, realizamos otro trazo. Al terminar, soltamos el botón izquierdo del ratón. Podríamos seguir dibujando o podríamos seleccionar cada trazo para cambiar su aspecto. Para poder seleccionar los trazos tenemos que pulsar sobre la herramienta Seleccionar. Y ahora, al tocar cualquiera de los trazos dibujados, podemos cambiar sus dimensiones o el aspecto del trazo utilizando las opciones que se han activado en la barra de herramientas para modificar el color de la línea, su grosor, su aspecto entre las siguientes opciones y el aspecto del inicio o el fin de la línea entre estas opciones. Bueno, para que se vean mejor las líneas voy a aumentar su grosor y como lo que trataba de dibujar era un árbol, voy a aplicar a las ramas color verde y al tronco marrón. Ahora vamos a seleccionar el tipo de línea curva. Nuevamente ha cambiado el aspecto del cursor, así que hacemos clic sobre la página para comenzar a dibujar. Pero ahora no tenemos que tener el botón izquierdo del ratón pulsado, sino que tenemos que ir haciendo clic en los lugares en los que queremos que se doble la línea que queramos dibujar. Así que me voy moviendo y voy haciendo clic. Y al final toco el punto inicial para que se cree una forma o pulso 2 veces con el botón izquierdo del ratón. Al igual que antes, el cursor sigue teniendo el aspecto de cruz, con lo que si quisiera seguir dibujando, seguiría el mismo procedimiento para dibujar otra curva. En mi caso lo voy a dejar así, y como quiero cambiar los colores, pulso sobre la herramienta Seleccionar. Selecciono la forma que he creado y en la barra de herramientas aparecen las opciones que podemos utilizar. Si se fijan, además de poder modificar el color, grosor y tipo de línea, ahora podemos cambiar el color de fondo. En mi caso, como esto se supone que son las ramas de un árbol, voy a aplicar un color verde al fondo, un tono más oscuro al borde y además aumentaré su grosor para que se aprecie la línea. Bueno, así está bien. Por último, veamos ahora el tipo polilínea. Nuevamente se ha cambiado el aspecto del cursor y para trazar esta línea seguimos el mismo procedimiento que con la línea curva, es decir, con el botón izquierdo del ratón hacemos clic sobre la página y vamos haciendo clic en los lugares en los que queremos que el trazo se doble, pero en este caso los trazos son rectos, así que vamos haciendo clic y finalizamos, bien haciendo clic en el primer punto para cerrar la forma o bien haciendo doble clic en el lugar que termine el trazo. Como antes, para poder cambiar el aspecto de la forma que hemos creado, tenemos que pulsar la herramienta Seleccionar. Como lo que he dibujado sería el tronco del árbol, voy a elegir como fondo un marrón.
A la línea le aplico un tono más oscuro y utilizo el mismo grosor que apliqué antes. En este momento, si quisiera ajustar de forma más precisa los trazos que he dibujado, tanto con la línea curva como con la polilínea, solo tendría que hacer doble clic sobre cualquiera de ellos y se activan los tiradores que nos van a permitir realizar los ajustes que queramos para que la forma que hemos creado se ajuste mejor al aspecto que queremos que tenga. Pues bien, ya hemos visto los 3 tipos de líneas que nos permiten dibujar a mano y como hemos comprobado, si solo queremos realizar trazos elegimos el tipo a mano alzada y si lo que queremos es dibujar formas, entonces podemos elegir entre la curva o la polilínea, según queramos dibujar una forma con líneas curvas o rectas. Sigamos viendo el resto de elementos que podemos insertar en nuestros dibujos. Pero antes voy a reducir el tamaño de los árboles para tener espacio en la página para insertar más elementos. Así está bien. En la barra de herramientas, justo al lado de las líneas, tenemos los elementos que podemos insertar y son formas, texto e imágenes. Las formas las tenemos organizadas en 4 categorías, desde las que podemos buscar aquella que nos interese. En mi caso, por ejemplo, voy a elegir esta. Hago clic con el botón izquierdo del ratón sobre el lugar de la página donde la quiero colocar y, manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado, la trazo. Para insertar texto, seleccionamos la herramienta Cuadro de texto y hacemos clic sobre la página. Ahora podemos escribir el texto que queramos y ajustar el tamaño de la caja de texto. Y para colocar una imagen, seleccionamos en la barra de herramientas Insertar imagen. Y podemos insertarla desde nuestro ordenador, buscarla en la web, en nuestro Drive, en Google Fotos, utilizando su URL o realizar la imagen desde la cámara del ordenador. En mi caso, por ejemplo, voy a elegir una imagen de una orquídea de la huerta de mi madre que tengo guardada en Google Fotos. Bien, ahora, para cambiar el aspecto de cualquiera de los elementos insertados, solo tenemos que seleccionarlo y se activan las herramientas que nos van a permitir hacerlo. Además, tenemos en opciones de formatos más ajustes que varían según el tipo de elemento que tengamos seleccionado, aunque en todos podemos ajustar tamaño y rotación, posición, sombra paralela o reflejo, según nos interese. Una vez hemos finalizado de realizar los ajustes, hacemos clic en la X de la esquina superior derecha para cerrar estas opciones y trabajar con más comodidad. Además, en el caso del texto, podemos modificar su tamaño y elegir la fuente que nos interese, pudiendo elegir entre las que aparecen en este menú o pulsar en la parte superior en Más fuentes para acceder a Google Fonts y buscar otras que se ajusten más al diseño de nuestro dibujo. Las que están marcadas son las que ya tenemos en las aplicaciones de nuestro Drive. Para incorporar una nueva, solo tenemos que seleccionarla y pulsar el botón Aceptar. En mi caso voy a dejar la que había seleccionado, así que pulso Cancelar. Por otra parte, podemos modificar el aspecto de la forma de las imágenes de 2 maneras. Recortando imágenes, solo tenemos que hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre la imagen y aparecerán unas líneas negras. Al hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre cualquiera de ellas y movernos mientras mantenemos pulsado el ratón, podemos recortar la imagen. Aquí hay que tener cuidado porque, además de estas líneas, tenemos los tiradores azules, que nos permiten cambiar el tamaño de la imagen. Entonces, con las líneas negras recortamos hasta obtener las dimensiones que nos interese que tenga la caja de la imagen. Y luego, con los tiradores azules podemos aumentar o disminuir el tamaño para que se vea mejor lo que nos interese dentro de la caja de imagen. Además, podemos seleccionar la imagen y moverla para que se vea dentro de la caja lo que nos interese. Cuando terminemos, solo tenemos que hacer clic con el botón izquierdo del ratón en cualquier lugar fuera de la imagen. Y la otra manera de cambiar el aspecto de la imagen sería cambiando su forma, es decir, por defecto las imágenes suelen ser cuadradas o rectangulares. Pues si queremos podemos hacer que sean circulares o lo que sea. ¿Cómo? Muy fácil. Seleccionamos la imagen y en la barra de herramientas vemos que se ha activado la opción Recortar imagen.
Si la seleccionamos, lo que sucede es lo mismo que hemos visto, se activan las líneas negras para realizar el recorte, pero eso no es lo que nos interesa, ¿verdad? Vale. Lo que tenemos que hacer es clic en la pestaña que aparece al lado de la herramienta Recortar imagen y voilà. Solo tenemos que seleccionar la forma que nos interese, por ejemplo, un círculo. Y listo. Ahora, si queremos, podemos mover la imagen dentro del círculo, para que se vea la zona que nos interese. Bien, ya hemos dibujado e insertado elementos en nuestra página, pero están un poco desordenados, ¿no les parece? Toca organizarlos. Veamos cómo hacerlo. Seleccionamos los elementos que queremos ordenar, manteniendo la tecla Shift pulsada y haciendo clic con el botón izquierdo del ratón en cada uno de los elementos. Y accedemos al menú Organizar, donde, entre otras opciones, tenemos Alinear y Distribuir. O también podemos acceder a ellas pulsando el botón derecho del ratón. Desde Alinear podemos colocar todos los elementos seleccionados alineados en horizontal, a la izquierda, a la derecha o centrado, o en vertical, arriba, abajo o centrado. Por ejemplo, voy a alinearlos verticalmente abajo. Desde Distribuir podemos colocarlos de forma equidistante en horizontal o en vertical. Por ejemplo, voy a distribuirlos horizontalmente para que quede el mismo espacio entre ellos. Otra forma de ordenar los elementos sobre la página es utilizando líneas a modo de guías, que tomamos como referencia para colocarlos. Una forma de activar las guías, no solo en Google Dibujos, sino en cualquier aplicación de Google, es haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre la regla y seleccionar la opción Mostrar guías. Para ocultarlas, solo tendríamos que volver a hacer clic sobre la regla y volver a hacer clic en Mostrar guías. Voy a mostrarlas para que vean cómo utilizarlas. Bien, han aparecido dos guías. Al situarnos sobre ellas, cambia el aspecto del cursor y si mantenemos el botón izquierdo del ratón pulsado y nos movemos, podemos colocarlas donde nos interese. Si queremos colocar más guías, solo tenemos que hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre la regla vertical o la horizontal y manteniendo pulsado el botón, movernos hasta el lugar exacto en el que queremos que esté situada la guía. Una vez que tenemos las guías que nos interese, seleccionamos los elementos y los movemos. Como ven, al llegar a una guía se resalta en rojo el borde del elemento que coincide con la guía correspondiente, con lo que solo tendríamos que irlos seleccionando y colocarlos tomando como referencia las guías que hemos colocado. No obstante, las aplicaciones de Google cuentan con guías inteligentes que se muestran automáticamente cuando movemos cualquier elemento. Para verlo mejor, voy a eliminar las guías que he colocado. ¿Recuerdan cómo? Hacemos clic en la regla y desmarcamos la opción Mostrar guías. Ahora voy a seleccionar un elemento y lo muevo. Fíjense cómo aparecen unas marcas que me indican si está alineado con la página o con otros elementos, con lo que podríamos optar por utilizar estas guías. Bueno, podemos optar por un tipo de guías u otro. Al final, se trata de elegir las herramientas que se ajusten mejor a nuestra forma de trabajar para que queden ordenados los elementos de nuestro dibujo sobre la página. Además de todo lo que hemos visto, podemos enriquecer nuestros dibujos con enlaces a otros recursos que ejemplifiquen o profundicen la información que hemos dibujado. Para hacerlo, solo tenemos que seleccionar el elemento en el que queramos crear el enlace y en la barra de herramientas seleccionamos Insertar enlace y pegamos la URL del recurso que nos interese. A modo de ejemplo voy a poner www.google.es y pulso Aplicar para confirmar. Ahora aparecen debajo del objeto seleccionado el enlace que hemos creado y tres iconos que nos permiten copiar el enlace, editarlo para cambiar por otra URL o eliminarlo. Una cosa que deben considerar es que cuando creamos enlaces en una caja de texto, podemos hacerlo bien en la caja o bien en el texto que aparece en ella. Así, si seleccionamos la caja y creamos el enlace, este se crea en la caja de texto. Sin embargo, si seleccionamos el texto, se crea en la palabra o palabras seleccionadas y cambia su aspecto para identificar que tiene un enlace. Bueno, para continuar con el tutorial, voy a eliminar algunos elementos. Y como se supone que estoy haciendo un dibujo sobre árboles, dejaré solo sus dibujos y los colocaré en el centro de la página.
Una vez hayamos finalizado nuestro dibujo, podemos exportarlo o compartirlo. Para exportar, desde el menú Archivo seleccionamos Descargar y las opciones que nos ofrece son PDF, opción a elegir si hemos incluido enlaces para que funcionen, imagen JPG o PNG. Si nuestro dibujo no tiene color de fondo, optaremos por el formato PNG. De lo contrario, podemos elegir el JPG. Y gráficos vectoriales escalables, SVG. Si queremos editar el dibujo con cualquier otra aplicación de dibujo vectorial como Adobe Illustrator o Inkscape. Y para compartir, hacemos clic en el botón Compartir de la esquina superior derecha, desde donde tenemos las opciones de cualquier otra aplicación del Drive para compartir. A través de un enlace que facilitamos a las personas que queremos que editen el dibujo o introduciendo sus direcciones de correo electrónico y ajustando el tipo de permiso para que puedan editar, comentar o ver el dibujo. Pues bien, con esto hemos visto las principales funcionalidades que ofrece Google Dibujos para realizar desde el ordenador dibujos a mano y cómo podemos compartirlos. Ahora les voy a mostrar 3 ejemplos de uso para comprobar cómo podemos sacarle partido a las funcionalidades de Google Dibujos que hemos visto en la primera parte del tutorial. Comenzaremos insertando el dibujo que hemos creado en un documento de Google, así que lo primero es abrir el documento. Si alguna vez han utilizado Google Documentos, se habrán fijado que no permite insertar ni formas ni líneas. En su lugar permite insertar dibujos, es decir, que lo que creemos en Google Dibujos se inserta en los documentos de Google. Veamos cómo. Para insertarlo solo tenemos que colocar el cursor en el lugar del texto en el que queramos que aparezca el dibujo. Luego, desde el menú Insertar, seleccionamos Dibujo y podemos insertar un dibujo nuevo, es decir, que tenemos la opción de realizar el dibujo desde el propio documento o insertar un dibujo creado en Google Dibujos. Así que voy a seleccionar esta opción para insertar el dibujo de los árboles que he realizado. Al seleccionarlo, tenemos que indicar si queremos que el dibujo esté enlazado o no con el documento de origen, es decir, que si elegimos la opción Enlazar con el origen, cualquier cambio que hagamos desde Google Dibujos se actualizará en este documento. Así que voy a seleccionar esta opción para que vean sus potencialidades. Ahora, si seleccionamos la imagen del dibujo que se ha insertado, en la parte inferior aparecen las opciones para ajustar la imagen con respecto al texto. Y desde los 3 puntos, entre otras opciones, podemos realizar ajustes en esa imagen como recolorear o ajustar su transparencia, brillo y contraste. Si no nos convencen estos cambios, pulsamos Restablecer y volvemos a tener la imagen con su aspecto original. Además, en la esquina superior derecha tenemos un menú con las opciones del dibujo vinculado. Hacemos clic sobre él y podemos desvincular, es decir, romper el vínculo entre la imagen insertada y el documento de Google Dibujos, de forma que, si lo hacemos, no se actualizarán los cambios. Abrir el documento de origen. Para realizar alguna modificación, voy a pulsar para cambiar, por ejemplo, el fondo. Al volver al documento de Google, en la esquina superior derecha ahora aparece la opción Actualizar y solo tenemos que pulsarlo para que se actualice. Listo. Por último, dentro de las opciones del dibujo vinculado, tenemos Objetos vinculados, que nos muestra en el panel de la derecha el listado de dibujos que hemos insertado en el documento. Y solo tenemos que hacer clic en el que queramos para ir a la página en la que se encuentra, lo que nos va a facilitar su localización cuando queramos revisarlo. Una cuestión a considerar es que los dibujos que insertamos en los documentos de Google se comportan como imágenes, de forma que, si hemos incluido vínculos en el dibujo de origen, en la imagen insertada en el documento no funciona. Otro uso que podemos realizar con Google Dibujos es crear dibujos a partir de nuestras propias fotografías. Voy a abrir este dibujo de Google en el que he insertado la foto de la orquídea de la huerta de mi madre. Pues bien, podría utilizarla de base para realizar el dibujo de una orquídea y luego utilizar ese dibujo para ilustrar la explicación de las partes de una flor, por ejemplo. Solo tendríamos que utilizar la línea curva e ir realizando los trazos necesarios. Recuerden que haciendo doble clic podemos ajustar los trazos de forma más precisa.
Bueno, para que vean cómo quedaría voy a eliminar la imagen porque debajo ya tengo el dibujo hecho. Ahí lo tienen. Para hacerlo he utilizado las líneas curvas como les decía y para elegir los colores he utilizado la aplicación que les comentaba, Adobe Color, para utilizar colores de los que tiene la propia fotografía. Como les decía, si les interesa saber cómo se utiliza esta aplicación, en la descripción del vídeo les dejo el enlace a un tutorial. Ahora, como hemos visto, puedo insertar este dibujo en mi documento de Google. O también podríamos crear una ficha para colorear la orquídea e identificar sus partes. Solo tendríamos que ir al menú Archivo y seleccionar Hacer una copia. Para agilizar el tutorial voy a abrir una copia que había preparado. ¿Y qué he hecho? Pues en la copia del dibujo creado en Google Dibujo, he cambiado los colores de las líneas y el relleno para dejarlo en blanco y negro. He insertado cajas de texto para colocar el título de la ficha. Además, dentro de las fuentes de Google he buscado una hueca para que se pueda colorear sus letras. He colocado formas para que se identifiquen las partes de la orquídea y en este caso he usado los conectores para unir las formas. ¿Recuerdan? Así, si movemos una forma, la línea se mueve con ella porque está conectada. Y listo. Modificando un poco el dibujo original, tenemos otro material, en este caso, una ficha de trabajo. Por último, aplicando lo que hemos visto en el tutorial, también podemos crear infografías. En este caso, he preparado una que resume lo que hemos visto en este tutorial. Como ven, he cambiado las dimensiones de la página para que fuera lo suficientemente larga como para incluir en ella todos los elementos que iba a necesitar. He usado capturas de pantalla, formas, conectores y cajas de texto. Además, como les decía, podemos enriquecer las infografías que creemos con enlaces a recursos de interés. En este caso, al final de la infografía colocaré un enlace a este tutorial. Y para que el enlace funcione, la infografía la descargaré como PDF. De forma que a mi alumnado le facilitaré la infografía para que vean a grandes rasgos las funcionalidades de Google Dibujo y, si quieren profundizar o consultar alguna cuestión, pueden ver el tutorial con tan solo hacer clic en el enlace que incluiré en la infografía. También les dejo en la descripción de este vídeo el enlace a esta infografía por si les interesa tenerla o compartirla con su equipo de trabajo o con su alumnado. Ahora sí, con esto terminamos el tutorial en el que hemos visto cómo utilizar Google Dibujos para ilustrar nuestros materiales, tanto si los dibujos los realizamos nosotros como si queremos que colaboren otras personas en su elaboración. Además, hemos visto que esos dibujos podemos utilizarlos en los documentos de Google y están vinculados con el documento de Google Dibujos, lo que permite hacer modificaciones y que se actualicen al momento. Realizar dibujos a partir de nuestras propias fotografías y realizar infografías con enlaces a otros recursos que las enriquecerán. Ahora toca darle rienda suelta a nuestra imaginación y ponernos a dibujar. Espero que les resulte útil. Hasta el próximo tutorial. Seguimos maquinando.